Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y los lunes dedicamos un espacio para hablar de cine, de estrenos, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmover, que ya tenemos aquí con nosotros. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buenos días. Vamos a comenzar con este espacio de cine de entrevistas. Por cierto, Juan, ¿cómo van a afectar estas nuevas restricciones al cine? Pues no las he mirado todavía. De momento parece que no mucho, pero la verdad es que no las he mirado así a fondo. Aunque al paso que vamos, volverá a no haber palomitas, volveremos al 50%, yo qué sé. Volveremos a la época de limitación de horario, seguramente, ¿no? Por ahí, bueno, limitación de horarios se habían adaptado ya un poco, porque aunque ahora no hay toque de queda, en realidad estaban haciendo las ediciones de la noche, empezando como muy tarde en las películas cortas a las 10:30, y a las 12 y un poco ya estaban terminando. O sea que en eso, si no cambia mucho, no veo que vaya a afectar. Yo pienso más bien que tendrían que plantearse el tema de las palomitas, pero claro, a ver quién se mete ahora con eso después de que lo han vuelto a poner en marcha hace 4 días y que se han gastado todo el dinero en ponerlo en marcha, evidentemente. Porque las palomitas antes no se, bueno, antes ni las palomitas ni se podía comer ni beber dentro del cine. De hecho, ayer, estando en los cines ABC Par, una pareja llega y dice: ah, pero se pueden ahora comer palomitas, le dice al encargado, ¿no? Porque vieron que arriba se estaban vendiendo. Sí, sí. Y nada, enseguida cogieron sus 2 cazos enormes de palomitas y su refresco, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues a era lo para lo que mejor, habían ido al cine, ¿no? sí, eran para lo que habían ido, porque para la película que iban a ver. Entonces, creo que eso puede ser un tema de restricción si la gente no tiene un poco más de cuidado, porque ahora están llegando las películas, digamos, más mayoritarias: Viuda Negra, Fast and the Furious, A Todo Tren, y evidentemente ahí hay ya una cantidad de público un poco más importante. Si no se está manteniendo el tema de la mascarilla, porque como tengo mi bote de palomitas no me pongo la mascarilla, pues los contagios pueden también venir de ahí. Pero bueno, no lo sé, no he mirado las restricciones nuevas, no las he mirado y no sé si afectan especialmente, pero lógicamente estamos en una situación mala, pero mala, ¿eh? Porque la Comunidad Valenciana está mal, pero lo que es Valencia Capital está peor. Sí. Estamos Invita, en invita, niveles muy altos. sí, pero invito a la gente a que se meta, ponga en un buscador COVID, Comunidad Valenciana o algo así, y que entre en la página web de la Generalitat Valenciana, porque ahí hay un mapa que está muy bien, en el que viene población por población. Entonces te encuentras que hay muchos pueblos en este momento que están en muy buena situación, porque prácticamente su índice es cero. En este momento, por ejemplo, Andilla, número de casos a 14 días, cero. Claro, son poblaciones pequeñas, son poblaciones de 300 habitantes, de 200. Alpuente, 633 habitantes, cero. Pero ya te vas a otras poblaciones, Requena, por ejemplo, y con 20.000 habitantes tiene 529, que se dice pronto. Pero es que te vas a Valencia Capital, que era lo que estaba comentando, y en Valencia Capital pues tenemos un índice altísimo, 601. O sea que una cosa es la media de la comunidad y otra cosa es lo que está ocurriendo en poblaciones concretas. En Valencia estamos en 601 a fecha de hoy, a 14 días, por 100.000 habitantes. 601 casos detectados por cada 100.000 habitantes. Es un número no malo, lo que viene después. Y además es que esto ha contagiado de alguna manera a todas las poblaciones que hay alrededor. Da igual que sea Manises, que Ribarroja, que Bétera, todos tienen 300, 400, cantidades así, Picasen, 310. Entonces, no sé, alguna idea tiene que pasársele por la cabeza a los políticos, porque Valencia Capital, con esa cantidad de contagios por 100.000 habitantes, está en una zona disparatada. Y lógicamente tiene que ver, de alguna manera, pienso yo, con que se relajaron las medidas, y lógicamente en los sitios más concurridos, por ejemplo la ciudad de Valencia, no hay que ir más que por el centro para ver una gran cantidad de extranjeros
y también personas de España, pero vamos, yo lo relaciono más con el turismo, que no lleva mascarilla, que pasan absolutamente de todo, en fin. Eh, Aquí, como decía alguien, habrá que elegir entre turismo, economía y muerte. Ahí, Lo malo es que al que le toque la parte de muerte lo tiene un poco fastidiado. jodido. No puede volver a elegir. Sí, lo mismo ya no puede volver a elegir nunca. En Pues fin, hablemos de cine que será mejor. Es sí, sí, menos terrorífico. exactamente. Vamos a ver esta semana que tenemos de estrenos en la cartelera, Juan. Bueno, pues ha habido dos estrenos muy potentes junto a la cola que queda de Fast and the Furious 9 y eso ha hecho que los demás posibles estrenos hayan tirado hacia atrás y se han quedado solo tres adicionales y son los tres buenos. Empecemos por Miss Mars, que es una película muy pequeña de producción italiana, dirigida y escrita por Susana Nicciarelli, de la que no conocíamos hasta ahora trabajos anteriores, o por lo menos yo no los recuerdo, y que se centra en Eleanor Mars, la hija pequeña de Karl Marx, el del Capital, el que escribió toda la base teórica sobre la que se sustenta el comunismo, el socialismo, ¿no? Y resulta que tenía gente a su alrededor, incluso su hija pequeña, que no solo era brillante, sino que escribió bastante y además desarrolló muchas de las ideas de su padre. Y no solo eso, sino que además trabajó en el campo del feminismo, pidiendo, por ejemplo, a final del siglo XIX, en la Inglaterra del siglo XIX, de final del siglo XIX, pidió el voto para las mujeres. Bueno, pues está muy bien. Yo desde luego no tenía idea de la existencia de esta mujer. Ya sé que soy un ignorante, que como solo me dedico al cine, pues soy un ignorante absoluto. Vamos, tenía la referencia sin acordarme de los nombres de que Karl Marx había tenido varios hijos, pero no sabía que habían tenido este nivel de importancia. Y recuperar a través del cine una figura como la de Eleanor Marx me parece muy interesante, más que interesante. Hay que decir que la película es lenta, se toma bastante tiempo para explicar cada una de las cosas. Además, utiliza recursos como ponerse frente a la cámara el personaje principal y hablarnos directamente a los espectadores, que eso siempre resulta chocante, cuando menos. Pero es una película, yo creo que interesante, no solamente porque recupera un personaje como Eleanor Marx, sino porque nos habla de esas ideas que han quedado un poco perdidas a veces por los regímenes que han intentado aplicarlas. Y cuando escuchamos en algunos discursos a Eleanor Marx desarrollando ideas propias e ideas de su padre, hablando de lo que es el socialismo, de lo que debería ser una sociedad avanzada, de cómo se deberían afrontar las cosas, pues de repente te viene a la memoria que, bueno, no fue todo estalinismo, ni fue tampoco la China comunista, ni cosas de ese estilo, sino que en las ideas originales había cosas que no solo no se pusieron en marcha, sino que se pusieron en marcha justo al contrario de lo que establecían esas ideas. Es una película interesante, insisto, y que la gente además espabile un poco porque es que no va a durar en cartel. Es una de esas películas que pasará sin pena ni gloria. A ver que lo piense. Iba a decir que cuando yo estuve en la sala había un espectador más. No, estaba yo solo. Estaba yo solo en la sala. Es una sala pequeña de los ABC Bar, pero estaba absolutamente solo. Entonces, no he mirado las cifras de Podrías comer, recaudación. podrías comer palomitas tranquilamente. Podía comer lo que quisiera. Podía estar sin la mascarilla, inclusive, sin molestar a nadie ni contagiar a nadie. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Que no son películas que duren en cartel. Entonces, que la gente espabile porque lo mismo el jueves es el último día. Y valdría la pena que la gente hiciera un poco el esfuerzo de decir, voy a acercarme a ver la película y desde ese punto de vista vamos a ver si empujamos como para que dure una semana más, que siempre está bien, ¿no? Pero lo mismo no lo conseguimos ni que dure esa semana adicional. Curiosamente, en la misma semana en la que se estrena Miss Mars, que se llama así la película, no se llama Eleanor Mars, sino Miss Mars, se estrena una película que viene desde Rusia y que nos habla de la antigua Unión Soviética. La dirige y la coescribe junto a Elena Kiseleva Andrei Konchalovsky, que es un director de la antigua Unión Soviética,
pero que hizo bastante carrera fuera de lo que era la Unión Soviética, tanto en cine como en televisión. Fue capaz de adaptar, por ejemplo, León en invierno en 2003 con Glenn Close y Patrick Stewart para la televisión, pero antes de eso había hecho películas de todo tipo, desde algunas un poco más interesantes como podía ser Ansias de vivir, El tren del infierno o Los amantes de María, hasta otras muy comerciales y realmente a olvidar como Tango y Cash, no te lo pierdas. El Círculo del Poder quizá también era una película un poco más interesante. Y con anterioridad a todo esto había trabajado en la Unión Soviética en los años 70 y años 60 en películas que ya son de alguna manera clásicas. Siberiada, por ejemplo, Tío Vania, son películas de esa época. ¿Qué es lo que hace en Queridos Camaradas? Bueno, pues una película muy contundente. Está rodada en blanco y negro, en pantalla cuadrada. Es una película también que se toma su tiempo, es tranquila, no se precipita a la hora de contarnos cosas. Y lo que hace es trasladarnos hasta el año 1962, hasta una población que se llama Novocherkassk o algo parecido. No me atrevo a pronunciar, bueno, no me atrevo, me he atrevido a pronunciarlo, pero seguro que no lo he pronunciado bien. Y allí nos encontramos a una mujer que es miembro del Partido Comunista, está, digamos, dentro de los dirigentes locales de ese Partido Comunista, y la vida pues es tranquila. Ahí hay una fábrica importante que da trabajo a mucha gente y de alguna manera pues cada uno está en lo suyo. Hay restricciones en la comida, ha habido un aumento de precios. Esta mujer, bueno, al ser miembro del partido, pues no hace colas como todos los demás. Y la película lo que nos va a mostrar es un poco la vida en ese momento, en ese punto de 1962, en el que en la Unión Soviética, por una parte, estaba la propaganda que decía, oye, todo es maravilloso, excepcional, viva, la Unión Soviética la mejor de todas, el comunismo que nosotros practicamos, extraordinario, vaya. Y luego estaba la realidad. La realidad es que la gente pasaba necesidad, pasaba hambre o pasaba mal. Y desde ese punto de vista lo que nos encontramos es una reconstrucción de lo que ocurrió en ese momento de 1962, cuando debido a esa situación de necesidad en una fábrica se pusieron los obreros en huelga. Porque es que además de que habían subido los precios, a ellos les propusieron una reducción de salarios pues, insignificante, de un 30%. Y evidentemente la gente ya no pudo más, se puso en huelga, se manifestó y allí se produjo una situación poco habitual en la Unión Soviética, puesto que la gente no estaba acostumbrada a esas situaciones, sino que todo iba bien. De hecho, esta dirigente soviética, que se llama Ludmila, bueno, pues lo que nos encontramos es que está soñando con la época de Stalin. Ay, en la época de Stalin todo iba estupendamente bien. Hasta bajaron los precios en algún momento. Hubo un momento dado en el que bajaron los precios. Ojalá volviera Stalin. Qué lástima que muriese. Evidentemente lo que no se acordaba era de toda la represión, las muertes, los asesinatos, los encarcelamientos, etcétera, porque claro, ella era miembro del partido y vivía muy bien, no le afectaban este tipo de cosas. Lo que vamos a ver en la película es un conjunto de hechos reales. Esto está basado todo en hechos reales, ¿eh? Y vamos a ver cómo lo que ocurrió fue algo tremendo. Porque una insurrección como que los obreros se pongan en huelga, que se manifiesten, que se manifiesten nada menos, era intolerable. ¿Y qué es lo que hacen? Pues mandar al ejército, mandar a la KGB, al servicio secreto, ponerse a hacer una represión absolutamente espeluznante y mandar a dirigentes no ya locales, sino de un estamento superior. ¿Y cuál es el remedio frente a esa situación? Intentar entender que no se puede subir los precios y bajar el salario un 30% a la gente. No, la situación es palo en la cabeza, aquí el que proteste va a la cárcel. No solo va a la cárcel, sino que pueden ocurrir cosas más graves. Voy a citar una de ellas, no quiero comentarlo todo porque es absolutamente impresionante lo que vemos en Queridos Camaradas, repito el título para que a la gente se le quede bien, Queridos Camaradas. Bueno, pues vamos a poner francotiradores en los tejados de algunos edificios que vienen a manifestarse. No te preocupes, ya verás que pronto dejan de manifestarse y de protestar. Empezamos a disparar indiscriminadamente frente a la gente y punto.
Y además luego le echamos la culpa al ejército, que es el que está a pie de calle. Cuando el ejército, en principio, los dirigentes, los coroneles, generales de ese grupo del ejército que enviaron, no estaban de acuerdo con disparar a la gente, y además hay un momento excelente en la película en el que uno de estos altos mandos dice: perdón, pero el ejército está para protegernos de ataques exteriores, no para matar a la población. Y se la juega, porque los dirigentes soviéticos le dicen: ¿qué? He dicho que dispare y usted dispara. Bueno, la película es impresionante, ¿eh? Es absolutamente impresionante. La recomiendo para que la gente la vea, porque a veces hemos centrado todo en la época de Stalin y lo terrible que fue, porque evidentemente lo fue. Murieron millones de personas. La represión que hubo fue absolutamente terrible. La persecución de los disidentes, tanto dentro de la Unión Soviética como fuera, fue absolutamente atroz. Pero es que luego seguían pasando cosas. Y está muy bien que alguien como Andrei Konchalovsky, que tiene una trayectoria, sobre todo en la época de la Unión Soviética, de cuando hizo películas allí en la década de 1960 y 1970, tiene una etapa con películas excelentes, y luego algunas, no todas, algunas de las que hizo fuera de su país, ya en Hollywood, también estaban bastante bien. Bueno, pues que ahora retome esa trayectoria en su propio país, en Rusia, y que nos hable de todo esto, me parece que no solamente es interesante, sino que es necesario. Es necesario porque todo esto, quizá en Rusia es más conocido, ¿no? Tampoco lo sé con seguridad, y más estando Putin ahí, que básicamente es un nuevo zar, ¿no? Pero desde luego fuera de Rusia, lo que ocurría en los años 60 en este país, en la antigua Unión Soviética, es bastante menos conocido, excepto lo que ocurrió en los países satélites, Checoslovaquia, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, queridos camaradas, es una película también de las que vale la pena ver. Vuelvo a decir lo mismo, que la gente no la deje para mañana o para dentro de 5 días, no sea que cuando quiera ir a verla ya no esté en cartel. Menos interesante, pero con algunos elementos curiosos, es La mujer del espía, una película japonesa que viene de la mano de Kiyoshi Kurosawa, que no sé si tiene algo que ver con el Kurosawa clásico, no me he documentado, no me he puesto a mirarlo, quizá para el jueves en cartelera lo miremos, y que nos cuenta una serie de hechos que ocurrieron antes de la Segunda Guerra Mundial en Japón y durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente hay que recordar que Japón había invadido China, la zona de Manchuria, en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, y que algunas personas de Japón, hombres y mujeres, no estaban muy de acuerdo con lo que se estaba haciendo, y menos aún cuando se aliaron con Italia y con Alemania para, digamos, formar un eje con el que dominar el mundo. Desde ese punto de vista, lo que nos va contando es algunas cosas que ocurrieron desde una pareja. Él es un industrial que se dedica sobre todo a importaciones, tiene una oficina, más que dedicarse a importaciones, sobre todo para facilitar las importaciones para otros. Está en una situación acomodaticia, gana dinero, se relaciona con el exterior, tiene una mujer joven, y además son los dos aficionados al cine, y él hace películas caseras con su mujer, con algún otro empleado y demás. Y en un determinado momento viaja hasta Manchuria, precisamente. Y en Manchuria lo que va a ver es absolutamente atroz. El comportamiento del ejército japonés en esa década de 1930 con los chinos fue terrorífico. Hay bastantes películas, de hecho, que hablan de todos estos temas. Y lo que hace es intentar denunciarlo. Pero lo intenta justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que en Japón había unas medidas restrictivas enormes y se había creado también una policía para restringir las libertades, y sobre todo la libertad de opinión de la gente que no pensaba como los militares o como el gobierno. La película es muy descriptiva en este sentido y cuenta cosas realmente terribles. Los experimentos incluso bacteriológicos, con guerra bacteriológica, con chinos que se utilizaban como conejillos de indias para ver determinadas bacterias, determinados productos creados en laboratorio, cómo incidían en el cuerpo humano, en cuánto tiempo lo mataban, por decir alguna cosa. Ah, es que son chinos, no son seres humanos, son chinos y nosotros somos japoneses, ¿no? Por resumir un poco la idea. La película en ese sentido tiene una parte de contenido interesante. Quizá el problema es que se centra también en algunas cuestiones un poco laterales,
relacionadas con la relación entre este hombre y esta mujer, y también con un antiguo amigo que estaba enamorado de la mujer y que ahora es un alto mando militar. Y toda esa parte se diluye un poco en el conjunto y además distrae un poco la atención desde mi punto de vista, junto a que el final de la película está ligeramente mal resuelto. Es una pena, pero no acaba de ser redondo del todo. Con todo, tiene suficientes elementos de interés como para que sea una película que vale la pena. Desde mi punto de vista, también vale la pena. Pero que la gente vaya un poco advertida, porque también es una película muy lenta, que tiene un tratamiento de la luz un poco especial y que sobre todo, de mitad de película en adelante, le falta un poco, reitera algunas cosas y se hace un poco larga. Con todo, las dos películas de gran lanzamiento de la semana son Viuda Negra y A Todo Tren, Destino Asturias. A Todo Tren es la nueva película de Santiago Segura, que también la protagoniza, además de escribir el guión, y que viene después de Padre no hay más que uno, tanto la primera parte como la segunda, estrenadas en los veranos de 2019 y 2020. Y la cuestión estaba en si iba a hacer una tercera parte. De hecho, si no recuerdo mal, en la segunda parte, al terminar la película y los créditos, había una pequeña broma, un pequeño gag en donde Santiago Segura decía: bueno, el verano que viene la tercera parte. No, qué broma. Bueno, pues no es la tercera parte, pero como si lo fuera, porque tenemos a un montón de niños, tenemos a un tipo que tiene que cuidarlos porque se van a ir hasta Asturias, y tenemos ahí pues una historia que, aunque no sea Padre no hay más que uno, al final es un tipo que se tiene que cargar de un montón de niños. La película tiene un humor bastante zafio, lo que hace es retomar básicamente la idea de Padre no hay más que uno y hacer o preparar un argumento en esa misma en ese mismo sentido, en esa misma tonalidad de chistes facilones, de situaciones equívocas, etcétera. Y además eso apoyándose en actores que en realidad son cómicos de televisión, como Leo Harlem, que si no me acuerdo mal también salía en la otra, de Florencio Fernández, Joaquín Reyes, David Guapo, un montón de gente similar, vamos. Ha echado mano de todo lo que podamos imaginar de televisión, como habitualmente hace Santiago Segura. A mí me pareció una película inaguantable, tengo que decirlo con bastante claridad y con un cierto dolor, pero es el cine comercial. Es decir, que la parte del cine industrial, queramos o no queramos, suele pasar por un tipo de cine de estas características, y Santiago Segura le cogió ya muy bien el pulso hace años y desde ese punto de vista nada que objetar. Pienso que va a hacer buena recaudación. De hecho, en la sesión en la que yo estuve ya había una cierta cantidad de gente, luego me asomé por curiosidad en otras sesiones y creo que ha debido hacer buena recaudación en competencia, cosa que no tenía en el año anterior cuando estrenó Padre no hay más que uno o dos, pues en competencia con películas como Fast and the Furious o Viuda Negra. Esto es todo un mérito, porque son dos películas que se puede llevar perfectamente casi toda la taquilla, como ocurrió por ejemplo la semana pasada con Fast and the Furious, que ya sola hizo 2.700.000 euros, ahí es nada, y el resto de películas pues hicieron otro milloncito más. Es decir, una sola película hizo como las 3/4 partes de la taquilla casi. No recomiendo evidentemente A Todo Tren. El que quiera ir a verla, pues que sepa que es un humor muy parecido al que encontrábamos en películas anteriores de Santiago Segura, que la película está igual de mal hecha. Ahí voy a explicar un pequeño tema para que la gente lo entienda. Cuando vemos una película, vemos el plano de un personaje, el plano de otro, un plano de los dos, vemos el montaje cinematográfico. Es una posición de plano contra plano habitualmente, que se suele llamar así, en donde la toma se divide para no tener estáticamente la cámara frente a dos personajes que están hablando. Entonces vemos cuando habla uno ese, el otro lo vemos de espaldas o le vemos el cogote, y se va jugando con los encuadres. Pero normalmente, si está bien hecho, con el sonido ambiente, con la interpretación, con la música incluso, no percibimos esos cambios de plano, sino que vemos una situación natural porque también nos hemos acostumbrado con el paso de los años. Bueno, pues en esta película de A Todo Tren se perciben los cambios de plano. Está hablando él, está hablando ella, y en ese cambio de plano se percibe que eso no forma parte de una única escena. No da la sensación de continuidad, sino que se ha rodado todo lo de ella de golpe, se ha rodado todo lo de él de golpe. Eso se hace así en el cine para ahorrar,
y luego ya se ha ido a la mesa de montaje y se ha montado intercalando las frases de unos con las de otros. Esto es muy difícil de conseguir, ¿eh? Que se note es muy difícil de conseguir. Pues Santiago Segura lo consigue. Y eso es un signo de torpeza, evidentemente. Viuda Negra, vamos con la última película. Es el gran lanzamiento de la semana. Me imagino que sustituirá en cuanto a recaudación a Fast and the Furious, incluso puede que haga más. Es una película de superhéroes, de Marvel, con todos los seguidores de los cómics, con todos los elementos que podamos imaginar y desde ese punto de vista película evidentemente de recaudación prácticamente garantizada. Tiene a Scarlett Johansson como protagonista y retoma a un personaje que ya habíamos visto en películas anteriores para contarnos una historia absolutamente inverosímil. Ella va a donde vivía con su familia y entonces recuerda su pasado, pero va a rescatar a su padre, se ayuda de su hermana. Bueno, lo que pueda contar es poco, es absolutamente poco. Las situaciones disparatadas se suceden de una manera absolutamente alucinógena. No alucinante, sino alucinógena. Da la sensación de que uno se ha tomado algo que ha incidido sobre su cerebro y que ha empezado a tener alucinaciones. Voy a poner un ejemplo para que se entienda sin destripar la película, porque si no todos los seguidores de los cómics y de este personaje me odiarán hasta la muerte, ¿no? El personaje del malo se ha escondido. Nadie lo encuentra. Nadie lo encuentra. ¿Dónde se ha escondido ese personaje tan malo, malísimo de la muerte, que además ejerce un control mental sobre millones de viudas negras parecidas a la protagonista que están causando estragos en el mundo porque se han metido, se han infiltrado en los gobiernos, en todo tipo de sitios? ¿Dónde se habrá escondido para que no le puedan detectar? Pues se ha escondido ni más ni menos que en un armatoste gigantesco que no sabemos muy bien cómo se sostiene, pero que está por encima de las nubes. No está en el espacio exterior, pero le falta poco. Y allí no le detecta nadie, absolutamente nadie. Con la cantidad de satélites de tipo espía de todos los países, sobre todo Estados Unidos, Rusia y demás, con la cantidad de elementos que hay como para que se detecte absolutamente todo. En fin, a ese nivel de credibilidad está toda la película. Pero no importa, porque los seguidores de los cómics, los seguidores de este tipo de películas, tienen una forma de verlas absolutamente diferente. Lo que buscan son escenas de acción, peleas, golpes, bromas, pequeños chistes, pequeños gags y complicidades con el espectador, y eso lo van a encontrar garantizado a lo largo de 130 minutos largos. Desde ese punto de vista, la película cumple con las expectativas, tiene muchos efectos especiales, tiene muchas peleas, tiene mucho de todo de lo que la gente normalmente busca en este tipo de entregas. Y evidentemente además tiene una protagonista, Scarlett Johansson, reconocible y que además tiene tirón en taquilla. No se han estrenado más películas, como digo, las que había previstas previamente se eliminaron. Si hay que recomendar, yo sin duda recomendaría Miss March. Me parece que es todo un hallazgo encontrar esa biografía, ese pequeño elemento biográfico de un pasaje del final de su vida. Tampoco es que sea una película muy extensa, se desarrolla toda ella a final del siglo XIX, pero encontrarse con esa historia de Eleanor Marsh, la hija pequeña de Karl Marx, me parece magnífico, y además se encuadra dentro de referencias con personajes de la época como Engels y demás. Por supuesto, queridos camaradas, me parece una película demoledora, la película de Konchalovsky. La recomendaría a la gente, tanto que en un caso como en otro, mis más y queridos camaradas, vayan a verla sin duda. Y luego, con un poco de restricciones, sabiendo que la película se desinfla un poco en la parte final, La mujer del espía. Desde luego a todo tren no la recomiendo y Viuda Negra tampoco, pero ahí da igual lo que yo diga. Los que piensen ir a verla o los que tengan que ir a verlas y sufrirlas, pues han tomado la decisión al margen de lo que nosotros digamos. Pues muy bien, Juan, por cierto, he buscado lo de Kurosawa y nos dice, pese a su apellido, no está relacionado con el director Akira Kurosawa. Bueno, pues mejor. Ya me has hecho no tener que hacer un poco de faena para el jueves. Habla que es un director de cine y guionista japonés conocida por sus muchas contribuciones al cine de horror japonés. Bueno, está curioso. Porque esta vez no ha ido hacia esa parte de cine de horror, de cine de terror y demás. Está probando. Pues bien, Juan, lo dejamos por aquí. La semana que viene volvemos a charlar. Venga. Un abrazo. Salud. Un abrazo, salud. Salud.
Lliure directe Radio Clara, fins així l'espai que cada setmana dediquem a parlar de cinema, a analitzar les estrenes amb el nostre company Juan